opinión y el análisis de un caso, la verdad, no tiene desperdicio porque cumple con todas las aristas para la polémica. ¿Desde dónde lo digo? Un hombre que toma el lugar de su hija para empezar a chatear con quien estaba manteniendo contactos por distintos medios electrónicos, WhatsApp y a través de redes sociales. Un hombre mayor de edad que tenía un contacto con una chiquita de 11 años. Vamos al final. Hoy este hombre terminó imputado porque se encontró con el acosador y lo molió a golpes. El acosador tiene también una denuncia y una causa por grooming. Es decir, las dos personas estuvieron demoradas y ya están en libertad, pero el caso, la verdad, es para un profundo debate. Y estamos justamente con Daniel Monasterki, que es abogado, profesor de delitos informáticos y bueno, conoce muy bien este tipo de casos. Daniel, gracias por estar. ¿Cómo están? ¿Cuál es la primera impresión que te dio conocer la situación que recién relatábamos? No, la verdad que es algo que se habla hace mucho. Me parece un poco triste que la ley de grooming sea del año 2013 y que se desconozca casi en su totalidad. Digamos, la ley era muy buena, pero es necesario que haya un complemento muy importante de concientización, capacitación, educación e información respecto de esta problemática. Porque las personas desconocen totalmente esto y no lo denuncian. Pero no lo denuncian porque no saben que es un delito. A ver, vamos a repasar el caso. El hombre que detecta que la hija estaba mandando vía WhatsApp o redes sociales. Ese es grooming, es la definición de grooming. Es grooming, es el resumen de grooming. Ahora, este hombre sigue el contacto haciéndose pasar por su hija, se encuentra en una esquina de la ciudad de Buenos Aires con este hombre, le dice, vos estás esperando a, no digo el nombre para preservarla, es una nena, claro, que es una nena, y le dice sí. Bueno, ahí es donde lo muele a golpes. Y contó el propio padre de esta chiquita, mi intención era matarlo, pero no, llamó a la policía y le dijo, tengo aquí entre mis manos a quien intentó abusar de mi hija, porque ese era seguramente el objetivo, ¿no? Ahora está demorado, estamos trabajando justamente en vivo con este tema con nuestra compañera Silvina Fuentes. Silvina. Hola Luciana, sí, nos encontramos en la puerta de tribunales, porque claro, Walter tenía que venir a declarar a las 8 de la mañana, pero después se le complicó durante el día y en momentos nada más dicen que tendría que pasar por este lugar para finalmente declarar por este caso de grooming, ¿no? Bien, en principio entonces estamos a la espera de la llegada de este hombre, que recordemos, ¿cuál es, Silvina, en este momento su situación en cuanto a lo judicial? Bueno, él fue a declarar, como decimos, para hacer la denuncia en la comisaría 27, tanto él como esta persona abusador. Ambos dieron su testimonio, el abusador fue liberado a las pocas horas y él estaba citado justamente hoy a las 8 de la mañana, que según cuentan se quedó dormido, por eso no pudo venir, y en el transcurso del día debería venir aquí a declarar en los tribunales. Ahora, aguardanos, Sile, enseguida regresamos. El tema es este, doctor. Como contamos la historia, este hombre termina imputado por lesiones. El supuesto acosador, o acosador, ¿no? Porque eso es lo que llevó a cabo con esta chiquita de 11 años, termina teniendo una causa por grooming, que tiene una pena hasta 4 años de prisión, tengo entendido. 6 meses a 4 años. De 6 meses a 4 años. Por eso está libre. ¿Qué debió haber hecho este hombre? Que producto de la bronca y del enojo y lo que generó la situación, lo fue a buscar directamente. Uno como padre quizá podría justificarlo, pero realmente como abogado tengo que decir que la justicia por mano propia no es algo que podamos hacer. Lamentablemente, digamos, el padre se le cruzó esto por la cabeza, lo entiendo perfectamente, pero las denuncias, cuando se comete un delito hay que hacer la denuncia ante las autoridades. O sea, tendría que haber hecho todo lo que hizo, pero seguido por el cibercrimen, por ejemplo. Quizá que por desconocimiento, por eso reitero este tema, seguramente dice, no van a hacer nada, no es delito, entonces voy y trato de subsanar esta situación yo. Ahora, doctor, ¿se puede encuadrar esto en lo que sería una emoción violenta, la reacción del padre? O, digamos, al haber mediado tiempo en el medio, valga la redundancia, ya no podría pensarse en esos términos? No, creo que por lo que vos estás comentando, no, porque fue algo planificado, no, hubo un tiempo en el medio. Quedó en encontrarse, se encontró en la esquina. Se hizo pasar por la hija. Se hizo pasar por la hija, pregunta si él buscaba justamente a su hija. Hubo toda una organización, una preparación con anterioridad.
¿Qué pasa hoy en día? Digo, seguramente esto en cada casa debe haber despertado la situación de decir, me quiero fijar qué hace mi hija, mi hijo, porque digo, también los varones están absolutamente expuestos de la misma manera que las nenas a este tipo de personas que realmente, digamos, tienen una patología, ¿no? Del otro lado me refiero. ¿Qué es lo que tiene que hacer un papá a la hora de tratar de evitar una situación como la que recién contábamos? Antes se le llamaba patria potestad, ahora es la responsabilidad parental. Los padres tienen que velar por la seguridad de sus hijos, ¿no? Entonces tienen el derecho de poder inmiscuirse, entre comillas, en lo que hagan ellos, ¿no? De controlar, de monitorear, no es un exceso esto. Obviamente, si pasa a mayores, podría determinarse que hay un exceso, pero no. Saber cuáles son las claves, sí. Hablar con ellos, es fundamental hablar. Si los chicos hablan estos temas en la escuela y en el ámbito familiar, y se habla, se comenta que hay personas que pueden utilizar identidades falsas, que es un delito, que hay que hablarlo, que se puede denunciar, se pueden evitar cuestiones mayores, realmente yo lo he probado, digamos, doy charlas hace muchos años, sí. Y los chicos son de hablar, dicen, me llegó este mensaje, quiero ver muchos casos, he tenido un montón de casos. Y los chicos realmente ¿Y cómo se resuelven? Digo, los padres piden ayuda a algún área de cibercrimen. Digo, porque también hay que detener a estas personas. Porque digo, yo entiendo cómo se resolvió la situación, pero hoy la realidad es que el imputado por lesiones es el padre, no porque hizo lo que no debía hacer, justicia por mano propia. El hombre que quiso abusar de chiquita, porque no creo que tenga otra finalidad, está libre. Bueno, muchos casos, podrá encontrarse esta tarde con otra chiquita. En la gran mayoría de los casos de groomers o de personas que cometen este tipo de delitos, hay algo más, que es la pornografía infantil, el contenido sexual de menores, que es otro delito, y ese sí está tipificado. La mera tenencia de material pornográfico de menores no es delito todavía en Argentina. O sea, puedes tener 1 millón de imágenes de menores y no te pueden y no pasa acusar nada. De nada. Pero si esas imágenes, aunque sea una, la comercializás o la distribuís, ya está dentro del 128. O sea, si se la envía, por ejemplo, un mayor de edad a un menor de edad, la compartís, sí, ya la compartís. Eso ya implica los menores son inimputables, pero se lo comparte, se le manda una foto de algún menor, digamos, íntimo, con algún contenido íntimo, sí. A un tercero, ya es un delito, ya configura el delito de distribución y o comercialización de material pornográfico. Ahora, hay dos partes, ¿no? Recién explicabas lo que tiene que hacer un papá, que lo ideal es poder charlar, explicar que digamos, en la vida, en la web, es tanto o más peligrosa que la vida en la calle. Digo, cruzar una calle, un chico sabe que tiene que agarrarse la mano con el papá y a veces no sabe lo que tiene que hacer en el mundo web porque todavía no tiene interiorizada la cuestión del riesgo y del peligro. Una vez que ese papá identifica que hay algo raro, que su hijo se lo cuenta, que hay una ida y vuelta, ¿qué puede hacer ese papá? Tiene que ir directamente a la policía. A la policía, hacer la denuncia policial. Hay fiscalías especializadas en esta temática. Realmente lo mejor es ir a la policía. Pueden hablar con el centro, si están en Capital Federal, con la gente del Centro de Ciberseguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hay algún número al que se pueda llamar? Que B larga A guión medio C de casa sirt.gov.ar y ahí van a poder atenderlos y informarlos y orientarlos respecto de esta problemática. Salgamos un poquito de la Ciudad de Buenos Aires, porque la realidad sabemos que plantea, por eso digo, en cualquier policía de cualquier lugar. Pero la realidad se plantea en otro punto. En la denuncia que vas a hacer una comisaría te dicen, la verdad, estamos con temas mucho más graves. Y lo grave para ese padre que va a hacer la denuncia es eso. Más allá de que haya existido. Es un doble golpe. Es decir, yo entiendo, el que se tiene que mover es el padre o la madre o el encargado de la crianza, e ir hasta alguna fiscalía donde le presten atención y donde quizás se llegue a la detención de ese acosador, ¿no? Porque, digo, si este padre hubiera ido con alguien de cibercrimen y se hubiera encontrado en esa esquina y seguramente no quiso tomar a su hija de objeto porque le hubieran pedido eso en el área de cibercrimen, que vaya con la hija para tomarla como anzuelo. Digo, para tomarlo infraganti al supuesto abusador, hay que hacer eso. No, que el trabajo, ningún padre quiere que el hijo de eso. El trabajo que hizo el padre de suplantarle la identidad a la hija y coordinar un encuentro, generalmente lo hace la gente de la fuerza de seguridad, ¿no? Claro. Hacen pasar por el menor,
Sí, yo la verdad lo entiendo de punta a punta al padre, porque lo que genera un caso así es justamente eso, ¿no? Yo también lo entiendo, pero no puedo... No lo avalamos, no lo avalamos porque el padre hoy está imputado, lamentablemente está imputado. Sí. Por eso insistimos en que nos indiques qué puede hacer un papá, porque digo, la sensación de impotencia es muy grande. Vos sabés que lo están, le están escribiendo, lo están de alguna forma atacando, envolviendo en esa situación falaz, mentirosa. Y digo, ¿qué podés hacer vos? Digo, como bien te decía Eduardo, a lo mejor vas a la comisaría y no te quieren tomar la denuncia, como pasa en tantos otros casos. ¿Hay algún lugar donde especialmente se pueda hacer una denuncia a nivel nacional, por ejemplo? Está la Fiscalía de Delitos Informáticos, la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos de la Nación, que está Horacio Solín. Que trabajan muy bien con estos temas. ¿Y cómo se pueden comunicar? El tema es que hay una cuestión de competencias delegadas, sí, y todos los delitos relacionados con pornografía infantil los maneja las fiscalías de la ciudad. Por eso uno puede denunciarlo en la Fiscalía de Asolín, pero van a terminar en la Fiscalía de la ciudad. Sería bueno si nos puedes pasar un número para que lo podamos ver en pantalla. Sí, yo se los doy. Enseguida nos pasa el número, así lo ponemos en pantalla. Ahora, ¿cuáles son los peligros o quizás el punto de inicio, ¿no?, de la confianza que ganan los chiquitos cuando dicen, y sí, tengo una red social, ahora me metí en Facebook, no, esto no es peligroso, ni se lo comento, habiendo existido un diálogo previo quizá con los padres, ¿no? Porque los chicos también preservan algunos actos como propios. Lo que pasa cuando uno habla con los chicos es que los padres no son una autoridad en estos temas. Entonces, si vos le decís a tu hijo, ojo que hay identidades falsas, ojo que te pueden engañar, ojo con usar Snapchat, etcétera, ojo con determinadas cuestiones. O sea, se termina ahí, en el cuidado, nada más. Y los chicos que le van a decir, papá, vos no tenés ni idea de cómo se usa esto, no sé qué hacer. Entonces ahí es cuando los padres se tienen que comprometer más, interiorizarse, hacerse un tiempo, saber cómo funciona esto, cómo son los niveles de privacidad, si hay controles parentales, qué hacer al respecto, dónde denunciar estas cuestiones, buscar material para ver y charlar con ellos. Y si no conocemos, meternos un poco más en el mundo informático, sí, porque ¿no? ¿sabés qué pasa? Porque vos hablabas de determinados filtros, cosas que quizás no todos conocemos. Absolutamente, y digamos, haciendo informes y charlando incluso con madres y padres que trabajan en esta cuestión, hablan directamente de que, digamos, en nuestra generación, en un montón de cuestiones somos prácticamente analfabetos virtuales. Sí. Entonces, claro, la distancia es tan grande entre el manejo que tiene un adolescente o un chico y las otras generaciones que no los criamos de esta manera, que claro, ahí también empiezan las tensiones y los problemas, y ese es el lugar que aprovechan justamente este tipo de personas para hurgar ahí. Los chicos creen que porque saben usar una tableta y conectarse a internet y navegar, usar YouTube, son unos expertos. Realmente no es así. No, que sepan usar YouTube, hay una frase muy buena, que no es que tu hijo es inteligente o súper genio porque sabe usar una tableta o navegar a través de internet, sino que el genio es el ingeniero que desarrolla eso para que un nene de 3, 2 o 4 años en adelante pueda usarlo. Sí, en forma intuitiva. ¿Y los juegos en red? Hay juegos más peligrosos que otros. Peligrosos no por el juego en sí, sino por la conexión. No, justamente los que se juegan en red son más peligrosos porque muchos pedófilos utilizan, sabiendo que se conectan menores, desde ahí es donde se los puede llegar a reclutar. Entonces es importante también que, de acuerdo a la edad, hay una calificación, clasificación de los juegos como para las películas, en virtud de la edad, el peligro, el lenguaje que se utilice. Los padres deberían estar al tanto de esto. Hay muchos juegos que son para mayores de 18 años. Y los por el lenguaje, de por la naturalización de la violencia, el sexo, etcétera. Sí, y después también está la cuestión de las redes sociales, ¿no? Como una red social como Facebook, por ejemplo, tiene un tope de edad a partir de la cual recién podés inscribirte, y como en muchos casos son los propios papás los que les abren perfiles a los chicos, ya arrancando con una situación de, entre comillas, engañar al sistema. ¿Qué pensás respecto de esto? Y que se empieza mal, pero es difícil. Uno trata de entender a los padres porque si todos tus amiguitos tienen Facebook o tienen otra plataforma social, yo me quedo excluido, me quedo afuera. Entonces es muy difícil. Yo lo puedo decir desde afuera como especialista, pero en el día a día, en la práctica, es muy difícil que estén afuera. Pero hay controles parentales. Uno puede ponerle, no sé, un control parental que en determinado horario se puede navegar después que se corte la conexión. Por horarios también se puede hacer el control parental. Hay un Facebook, hoy un Messenger for Kids para chicos que
que también requiere la autorización de los padres, y los padres pueden ver el contenido que se envía a través de ahí. Y hoy está se lo critica mucho porque es como la idea que se le ocurrió a Facebook para poder traer nuevamente a los menores a su red social, que se está perdiendo, ¿no? Realmente Facebook está quedando relegada a los mayores, a la gente de nuestra generación. Vamos a compartir, Daniel, ¿te parece la palabra del papá que simuló ser su hija para, de alguna manera, descubrir a este acosador con el que se encontró en una esquina de la calle de la ciudad de Buenos Aires, en Corrientes y Juan B. Justo? Dice, dejaron libre un pedófilo. Mira. Contanos cómo fue todo para aquellos padres incluso que están escuchando y puede servirles de advertencia, Walter. Bueno, nada, este tipo, bueno, yo me enteré que está suelto, por eso yo me estoy moviendo a través de los medios, como yo le digo, así como te mandó un mensaje para mi nena, le puede pasar a cualquiera. Walter, este hombre asegura, o por lo menos su defensa va por el lado de que no sabía que estaba hablando con una menor de edad, que creyó que hablaba con alguien mayor a 18. ¿Vos que viste ese teléfono? No. Eso es mentira, porque yo le estaba mandando mensajes. Yo mismo le estaba diciendo, yo tenía 12 años y así no me importaba nada, me mandaba las fotos y me pedía fotos. Se ponía la edad específicamente, en ningún momento quedaba dudas. No, porque me preguntaba un montón de cosas, me preguntaba si yo era virgen, si mi amiga era virgen, quería que le mande fotos, que le mande videos, un montón de cosas más. O sea, el pibe sabía que estaba hablando con una niña. Walter, ¿cómo tomaste conocimiento? ¿Cómo te enteraste? ¿Te dice tu hija lo que estaba pasando? Yo fui separado de mi nena, pero siempre tenemos buenos tanto por el tema de la nena. Y nada, mi hija fue en azar, o sea, pibe, sabía que estaba hablando con una niña. Walter, ¿cómo tomaste conocimiento? ¿Cómo te enteraste? ¿Te dice tu hija lo que estaba pasando? Yo fui separado de mi nena, pero siempre tenemos buenos tanto por el tema de la nena. Y nada, mi hija fue en azar, le pareció rara porque no lo tenía de contacto y le dijo a la madre. La madre le puso quién era, y el pibe le puso decir nada, que la quería conocer, que fue el otro y le mandaba fotos. Y aquella le puso fotos. Nada, después me avisó a mí, me dijo, fíjate que hay dicho, me está dejando fotos prohibidas de la oficina, que es el otro. Sí. Y bueno, le digo, póngame en contacto que yo me hago pasar por la mía y no sé qué, mi foto de perfil. ¿Cuánto tiempo duró este chat que tuviste vos ya una vez que interveniste entre lo que empezaste a hablar con él y que te encontraste con él? Y creo que estuvo, no sé, toda la tarde mandándome mensajes hasta las 1 de la mañana. Walter, sí. no, digo, ¿en algún momento vos evaluaste la posibilidad de hacer partícipe a la justicia o la verdad que no confiaste y quisiste hacerlo por tu cuenta? ¿Por qué fue? No confié. Sinceramente no confío. No confío, lo único que yo quería es saber quién le estaba mandando mensajes a la nena y encontrarlo yo personalmente, es como hice. ¿Pudiste averiguar cómo tiene él el contacto de tu hija? Si la conoce de algún lugar, ¿pudiste en ese chat ver cómo se hizo del teléfono de...? Un número al azar. ¿Cómo? Fue un número al azar. Al azar. Walter, empezaste a chatear con él. Sí. Te chateó hasta la 1 de la mañana pensando que era tu hija la que chateaba. Y, digamos, ¿armás el encuentro de qué manera? El encuentro fue al otro día. Al otro día, o sea, vos... El otro día yo me levanté, le mandé mensaje, le puse perdón que no te contesté, tenía como 50 llamadas, le digo, disculpame, quedé dormida. Y nada, le digo, mira, si querés no podemos ver hoy, me dijo que bueno, me pasó la dirección de la casa, y bueno, cuando estaba yendo, después nos estábamos mandando un mensaje, me dijo, mandame un mensaje cuando esté llorando, y cuando estaba cerca me dijo, mira, no lo tomes tan mal porque a mi casa no vamos a ir, vamos a tener que encontrar por lado, porque está mi mamá. Está bien, le digo, no pasa nada, yo le digo dónde me esperás y bueno. Y entonces él te cambió el lugar de la cita. Ahí en Juan B. Justo y Avenida Corrientes, donde está la construcción. Una parte, ¿eh? Una parte, y teníamos la posibilidad de ir leyendo, mientras escuchábamos a este papá desesperado realmente,
esos chats, esas idas y vueltas. La manipulación, ¿no? Porque en un momento le dice, bueno, no te pregunto nada más, como diciendo, Carlín, contame hasta donde quieras. Te dejo ir, pero al mismo tiempo, en un momento, mira, me lo noté porque me impresionó. Le decís que vas a ver una amiga y nos encontramos. O sea, hasta le daba la argumentación de lo que le tenía que decir a los familiares, a sus papás, para tener el rato para poder encontrarse. Es tremendo. Hay un tema, hay muchos padres cuando damos charlas que desconocen que los hijos tienen más de un perfil falso. Tienen uno verdadero y después tienen perfiles falsos. Hasta 4 perfiles tienen los nenes. Hasta 4. Y los padres sí, en un porcentaje, no me acuerdo, no era un porcentaje muy alto, pero tenían varios perfiles falsos. Y los padres dicen, no puede ser, mi hijo no. Bueno, eso es una negación que podemos llegar a cometer como padre. Ahora, hay que estar más encima. Hubo un contacto por teléfono, ¿cómo lo consiguió? Al azar. Es decir, no había un conocimiento previo o no se conocían de ningún lugar, no había vínculo. Es decir, al azar mismo también pueden encontrar el teléfono de tu hijo, insistir, hacer el vínculo y a través de ese WhatsApp generar un encuentro. No, hay que cuidar también la información, ese teléfono donde lo vio, no creo que lo haya puesto así nomás, lo habrá visto en algún lado, quizá que el menor en algún foro o en algún lugar en internet puso sus datos, entonces hay que tener un cuidado especial con ese contenido, ¿no? Ese es un detalle importante, lo vamos a seguir hablando, pero ahora vamos a escuchar más de esta entrevista que le hacían nuestros compañeros hoy justamente a este papá. ¿Vos lo encarás y le preguntás si estaba esperando a fulana? ¿Él te lo admite enseguida? Sí, ¿te sorprendió? ¿Te sorprendió cuando son acerca de él? Walter, estamos teniendo algún problema con la comunicación, es muy interesante lo que nos estás contando, para conocer el caso e incluso para advertir... ¿Está hablando? Hola. Sí, ¿me escuchás, Walter? Sí, estoy arriba del colectivo, trabajo. Le decía que bueno, el empuro el pibe no se la esperaba. El pibe no se la esperaba. Y ahí fue cuando reaccionás, golpeándolo. Sí, yo lo vi, bueno, fui, me acerqué, le dije, mirá, Gustavo, sos más, sí, me dijo, ¿vos estás esperando policía? Sí, me dijo, nada, cuando me dijo, se me empecé a pegar, de la prima, que después intervino la policía. ¿Cómo manejaste este tema con tu hija? ¿Cómo lo manejaste para advertirle, me imagino, de este tipo de personajes? Es que mi nena, como le dije a todos, mi nena es una niña inocente, no sabe. ¿Entendés? Es como decía recién en las redes sociales, yo tengo a través de mi Facebook, y siempre hay un comentario boludo que uno comenta. Mi nena no se maneja con redes sociales, ¿entendés? Que como yo le digo a todos, sé de la forma en que la criamos, ¿entendés? Sé cómo la cría la madre, cómo la cuida con la gente que está rodeada y nada, ¿entendés? Fue solamente que recibió un mensaje hacia la azar y le contestó la mamá de mi nena. ¿Vos pudiste averiguar algo más de este hombre? Porque según nos informaban desde el móvil, no sería esta la primera de sus acciones que involucran a menores. No. Yo mirá, yo lo único que a través de mis redes sociales, por vecinos de él, que se acercaron a la casa, sé que en la casa no está. Hay una vecina de él que iba al colegio con él, me dice, la verdad que no le puedo creer, todo el apoyo para vos. Me pasó el número de WhatsApp, estoy en contacto con ella. Ella fue la que llamó a la comisaría a la 27 de ahí de Villa Crespo para pedir información de él, se las dieron y le dijo que estaba libre. Y sobre vos pesa la acusación ahora de lesiones. Sí, acusaciones de lesiones, el golpe de puño en la cara, se le partí la ceja. Después de que lo golpeaste, digamos, se metió gente, apareció gente, él trató de escapar, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Sí, se llenó de gente que me preguntó qué había pasado y nada, le expliqué y la verdad que todos me apoyaron a mí. Es obvio que no van a apoyar a un velador. En ese momento los demoraron a los dos. Sí. ¿En algún momento este hombre trató de mentir, de justificarse, de correr o de alguna manera cuando se topó con vos y vos obviamente no eras lo que él esperaba, ya sabía lo que iba a ocurrir? Me están esperando, ¿no? Vamos. Espere un momentito. Sí, claro. Estamos hablando con Walter, ¿no? Es el papá de la boletería. De esta chica que fue... Acá la cuenta, mirá. Sufrió grooming, ¿no? Acoso o ciberacoso, y que produjo este encuentro con el ciberacosador
golpeándolo. Walter, nos explicabas, estás en un viaje de colectivo, por eso la complicada comunicación que estamos teniendo, pero... Ya bajé, estoy acá en la estación de Merlo, que vienen los móviles, así que bueno, les agradezco a ustedes por estar comunicándose conmigo. Walter, esperanos un minuto, por favor, sí, en línea, que quieren hablar con vos de la producción. Gracias por este diálogo. No. Bien, allí tenemos algunos de los chats. Sería interesante poder analizarlos con Daniel Monasterski, es abogado, profesor de delitos informáticos. Gracias por acompañarnos. A ver, no surge en ningún momento de los chats, de las comunicaciones con esta nena de 11 años, que se hablara de la edad, ¿no? De que el hombre pueda deducir que ella tenía 18, porque estaba claro, en una de las preguntas, sabe que tiene 11 años y le pregunta si es virgen. No hay ninguna duda respecto de eso. Por eso es importante que inmediatamente haya un allanamiento y un secuestro de los contenidos, de los dispositivos digitales de esta persona. O sea, del teléfono. Hay que asegurar la evidencia digital. El resguardo de la evidencia digital es fundamental. Todo se puede obtener. Una captura de un WhatsApp no es una prueba. Digamos, no sirve como ¿cómo prueba, es eso? A ver. Sino obtener esa información de manera forense con un dispositivo. ¿Pero sirve de algo la captura para que por lo menos puedan ubicar las líneas telefónicas y puedan trabajar los especializados en ese crimen? Puede servir para la denuncia inicial, pero realmente no podés imputar a alguien de un delito por una captura, porque la captura, hay programas para poder generar un chat falso. Claro. Y hablando del chat, vamos a ir repasando, doctor, justamente lo que iban diciendo, a ver si usted puede ayudarnos a entender y también a los papás a ir recordando. Mira. Sí, soy virgen, le dice la nena. Ahí está bien. Está bien, le responde. Eso, linda, qué bueno. Un ok. Sí. ¿Por qué? No pregunto nada más, dice él. Por curioso, para saber. Ahí está. Después ella dice, pero yo sé lo que hacen los grandes. Así le pregunta a él. ¿Y qué te parece? Y ahí, en signo de pregunta, obviamente consultando esa situación. Y hasta allí entonces hay parte de lo que, digamos, de esta ida y vuelta. Digo, ¿esto es lo que habitualmente pasa, Daniel? Sí. Este tipo de digamos... Sí, más subido de tono también, desde ya. Sí, pasa mucho. Es uno de los delitos que más se denuncian en el mundo, el grooming. En el mundo. ¿Y acá en la Argentina cómo estamos con este tipo de denuncias? Habían estadísticas del año pasado del Ministerio Público, del fiscal de la ciudad, muchísimos casos. Muchísimos casos hay. Lo que falta, evidentemente, este caso nos demuestra que más allá de todo el esfuerzo que uno puede hacer desde las fuerzas de seguridad, desde las autoridades... Desde las leyes mismo. Desde las leyes también. Que pasa por arriba los casos. No, que la ley está genial, pero no sirve de nada una ley si la gente no sabe qué es un delito, dónde denunciarlo, cómo denunciarlo. Si alguien consigue una captura y denuncia esto, sí, digamos, nadie va a imputar a nadie por eso. Entonces, a ver, pará, no, pero esto no lo podemos pasar por alto. Nadie va a imputar a nadie por esto. O sea, por este caso... Por una captura, digo, no, por una captura... Está bien, pero la captura es la prueba que tiene el padre. Bueno, por eso imagínate si se pierde el teléfono de la nena y no se encuentra el teléfono del acosador. Digamos, no hay... Queda en la nada. Queda en la nada. Entonces, es fundamental el resguardo de la evidencia digital en estas cuestiones. ¿Y quién la resguarda? O sea, si nosotros hacemos la denuncia y todo este seguimiento, esa simulación que hizo el padre hasta la 1 de la madrugada, la hace gente encargada de cibercrimen. Se baja el contenido del WhatsApp o como de la plataforma que sea, de una manera legal, digamos. O sea, ahí sí sirve como prueba. Y sea indubitable ese contenido para poder ser utilizado, que no fue adulterado y que fue una charla real. Decías que es importante la denuncia, recién estábamos mostrando, ahora vamos a reiterar el número para poder recibir denuncias, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en el interior, se puede llamar desde el interior del país, digo, porque también tenemos que pensarlo en términos de fuera de la capital, ahí lo tenemos, es el 4323-9362, 4323-9362 para hacer denuncias. Porque seguramente cuando suceden estas cosas, lamentablemente empezamos a escuchar, o afortunadamente, no lo sé, empezamos a escuchar que se reiteran los casos. Y se reiteran, y se reiteran, y hay como una suerte de patrón, de matriz, de forma que se va, digamos, copiando, si se quiere, en cada uno de los casos, Daniel. Son bastante similares a este.
todos los casos son muy parecidos. Te vi en la plaza, quiero encontrarme con vos, te voy a hacer esto. Digo, casi el mismo mecanismo de los secuestros virtuales, donde quizás tirás 10 redes y prende una, y a partir de allí el diálogo empieza a alimentarse a sí mismo, ¿no? Y una vez que el menor envió una imagen o un video al acosador, ahí, más allá de que sea más grave el delito, también hay otra cuestión. Es un menor de edad, está totalmente, su psicología está trastornada en ese momento, porque lo van a extorsionar y le van a decir, si vos le contás a alguien, voy a hacer público este contenido. Claro, le voy a mostrar a tus padres o a tu familia. Y este hombre no se ocultaba, este hombre se mostraba tal como es. No es normal que un acosador, un pedófilo que se contacta a través de plataformas digitales, utilice su propia identidad. Realmente crea una identidad y se hace pasar por un menor de edad para crear lazos de amistad un poco más cercanos. Una vez que el pedófilo, el groomer, obtiene alguna imagen o video de un menor, lo que va a hacer, lo va a extorsionar y le va a decir, pasame el contacto de otro amigo o amiga tuya para poder seguir obteniendo más contenido y imágenes de este valor, ¿no? Porque los pedófilos lo que hacen y necesitan son imágenes de menores, ¿no? Imágenes pornográficas e íntimas de menores, porque se utilizan como moneda de cambio en los foros de pedofilia. Entonces, ahora vuelvo a lo que comentabas al principio. Lo más importante es hablar estos temas en la familia cuando se pueda, porque hay vínculos que están rotos en algunos casos y no dan para tener un tiempo para esto, lamentablemente. ¿Y en la escuela? En la escuela tiene que haber un compromiso de todos, desde arriba hasta hacia abajo. Digo, ante la primera sospecha de un chico que está metido en una red social, de un posible acosador en línea, interrumpir el contacto, porque la nena, esta chiquita de 11 años, vio cosas que quizá no se borra nunca más de su mente. Digo, el daño ya está hecho. Digo, más allá de que se hubiera encontrado con este hombre en Corrientes y Juan B. Justo, el daño ya está hecho, porque esta nena de 11 años vio cosas de un adulto. Sí, realmente va a estar muy asustada al usar nuevamente cuando vuelva a utilizar las plataformas digitales, ¿no? Seguro. Daniel Monasterski, muchísimas gracias por tu tiempo aquí.